Y, y bueno, yo creo que ustedes tal vez puedan pensar que la enfermedad de la órbita solamente se refiere a lo que nosotros anatómicamente consideramos la órbita, que es justamente, que es justamente, espérenme tantito, que corresponde solamente a los huesos que forman la órbita, ¿no? Aunque no es así. Realmente nos estamos refiriendo a una zona anatómica que está incluyendo también los huesos de la órbita. Entonces, realmente la anatomía orbitaria tiene como objetivo proteger el globo ocular. Y dentro de esta órbita nosotros tenemos muchas estructuras como son músculos, los músculos extraoculares, nervios, de hecho, incluso nervios craneales, vasos sanguíneos importantes que entran a la órbita y los huesos que la conforman, que son, pues fundamentalmente, esto algo habíamos visto ya en anatomía, que son el frontal, el cigomático, el lagrimal, el maxilar, el etmoides y el esfenoides, y que forman esta cavidad que consta de un techo, un piso, un vértice y las paredes laterales de la órbita. Entonces, dentro de esta zona anatómica también debemos tomar en cuenta el periósteo o lo que nosotros llamamos periórbita, porque también puede estar afectada por algún tipo de patologías. Y lo que es más importante para nosotros considerar es entonces que la órbita encierra las estructuras oculares y permite el paso de vasos y de nervios. Entonces, el contenido de la órbita, pues fundamentalmente, obviamente, podemos encontrar el globo ocular, pero podemos encontrar también el nervio óptico, los músculos extraoculares, la fascia que envuelve a la órbita, al globo ocular y estas estructuras también, los vasos sanguíneos, la grasa, que también es importante, que está dentro de la órbita, y las glándulas que se encuentran dentro, en donde estamos incluyendo la glándula lagrimal y el saco lagrimal, que también estamos incluyendo en lo que llamamos la zona orbitaria, ¿ok? Y que también puede tener patologías por sí solo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Las manifestaciones clínicas de la patología orbitaria. Entonces, pues fundamentalmente de lo que más seguramente ustedes relacionan con la patología orbitaria, pues es el exoftalmos o proptosis. El exoftalmos como tal, la palabra es utilizada más para referirnos a dijéramos, a la protrusión del globo ocular que puede ser hacia adelante, generalmente debido a patología tiroidea, pero puede haber proptosis que corresponde también al desplazamiento del globo ocular hacia adelante, ¿sí? Em,
debido a un tumor orbitario o a un proceso inflamatorio de la órbita también. Entonces, para nosotros, cuando estamos estudiando la patología de la órbita, es muy importante saber si la presentación del cuadro del paciente fue agudo, fue subagudo, fue crónico, si es solo de un ojo, si es de los dos ojos, si esta protrusión, ya sea exoftalmos o proptosis, es estable, si es pulsátil, o sea, esto quiere decir que hay pacientes que pueden tener un exoftalmos que empeora con algunas maniobras o con algunas posiciones, ¿sí? Y, por ejemplo, en este caso nosotros estamos viendo una luxación del globo ocular hacia adelante debido a enfermedad tiroidea. O sea, la retracción del párpado es tan severa que hay momentos en que el globo ocular se va hacia adelante y los párpados quedan retraídos por detrás, que es un episodio muy, pues muy, con una muy mala experiencia para el paciente. O sea, al paciente le causa mucha ansiedad. Otra manifestación clínica de enfermedad orbitaria es el enoftalmos, lo cual quiere decir que el globo ocular está em, como en vez de estar protruido hacia adelante, estuviera hacia adentro de la órbita. Y esto puede deberse generalmente a algunos padecimientos traumáticos. Por ejemplo, en este caso, están casi siempre por fracturas orbitarias, estamos viendo como el globo ocular pareciera que estuviera más pequeño que el del otro ojo, pero en realidad está hundido en la órbita. Estamos viendo un surco supraorbitario muy alto, un párpado tóxico con mayor tendencia a la tosis hacia el canto externo, ¿sí? Y en este caso, no solo estamos viendo el enoftalmo, sino estamos viendo una asimetría facial por tosis de la ceja, un hipoftalmo, si se fijan, el globo ocular está hacia abajo y esto pues obedece a que esta paciente tiene fracturado el piso de la órbita y no fue manejado en su momento, o en muchas ocasiones el traumatismo orbitario se acompaña de múltiples lesiones que están poniendo en peligro la vida del paciente, y obviamente la fractura de la órbita no es la prioridad, sino salvar la vida del paciente. En otras ocasiones puede haber enoftalmos en un paciente que puede estar teniendo bueno, a lo mejor un proceso inflamatorio. Se fijan cómo aquí se ve un poco hiperémica la conjuntiva, o incluso puede estar el ojo yéndose a un proceso tísico y por eso se observa también caída del párpado. O sea, habría que valorar bien si el paciente tiene enoftalmos o si está eh, teniendo un problema de de hipotrofia del globo ocular. Para que nosotros podamos determinar si el globo ocular está en una posición adecuada dentro de la órbita, si está simétrico, si está protruido hacia adelante, utilizamos un aparato que nosotros llamamos exoftalmómetro y que se recarga justamente en los cantos externos de ambos ojos y se toma la medida justamente a donde cae la superficie anterior de la córnea. La exoftalmometría normalmente debe ser de 16 a 18 milímetros, y cuando existe una diferencia entre ambos ojos, pues obviamente una asimetría notoria nos habla o de exoftalmos o de enoftalmos en un globo ocular. Hay otras manifestaciones clínicas de enfermedad orbitaria
que no solo corresponden a exoftalmos o proptosis, sino a desplazamiento del globo ocular en alguna dirección, que también puede ser o puede orientarnos acerca de qué está produciendo el exoftalmos o la proptosis o dónde está la tumoración o la causa del desplazamiento del globo ocular. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros estamos viendo que la paciente tiene un desplazamiento inferior. Incluso también podríamos ver cuando este desplazamiento es muy crónico, que ha permitido que el paciente no tenga diplopia porque se ha ido compensando con el paso del tiempo. O sea, un paciente puede tener desplazamiento y no tener diplopia si este proceso ha sido muy lento. Generalmente en los tumores, bueno, también el tiempo de evolución pues nos orienta a qué tipo de tumor es el que estamos viendo, ¿ok? Entonces nosotros estamos viendo en este paciente, mm, en este paciente un desplazamiento más bien lateral hacia como si la tumoración estuviera en el canto interno, aquí que estuviera en la parte superior o en el techo de la órbita. En este paciente también el problema está hacia el canto interno. Este paciente, Dios, tiene prácticamente el globo ocular totalmente luxado y está desplazado hacia adelante, que sería lo que llamaríamos proptosis, y hacia abajo. Y en este caso, la tumoración pareciera que está en el lado nasal, pero si se fijan también un poco inferior. Y si nosotros observamos también el aspecto de la piel, estamos viendo unas lesiones violáceas que nos hacen pensar en un tumor vascular. Obviamente este paciente también tiene quemosis por congestión en esta zona de la órbita. Bueno, ya habíamos hablado durante nuestra clase de párpados de que la retracción del párpado, tanto superior como inferior, nos hablaba, Karime, ¿qué nos hacía pensar la retracción del párpado? ¿Qué patología nos hacía pensar? Karime, Una queratitis. Bueno, bueno, que la provocaba, que provocaba o que sí. ¿Cuál es la causa? Cuando tú ves a un paciente que tiene retracción del párpado, ¿en qué tienes que pensar? ¿Qué está causando la retracción del párpado? Paloma, en hipertiroidismo. perdón, no te escuché bien. Hipertiroidismo. Bueno, quisiera que piensen en enfermedad tiroidea, no necesariamente hipertiroidismo, ¿ok? Porque los pacientes pueden ser eutiroideos incluso, ¿eh? O sea, el eutiroidismo no descarta que el paciente tenga una orbitopatía distiroidea. Pero más bien enfermedad tiroidea es lo que tienen que pensar. Y luego ya se va a indagar si es hipotiroidismo, hipertiroidismo, si es una enfermedad, una tiroiditis de Hashimoto o que tiene la paciente, el paciente. Pero aunque la mayoría de las veces son mujeres. Entonces, en este caso, nosotros estamos viendo francamente la retracción del párpado superior. También hay un poco de retracción del párpado inferior. Y también hay hiperemia, especialmente de la zona de hacia el canto interno, porque pues porque el recto medial es el recto que más se hipertrofia en la orbitopatía distiroidea, ¿ok? Si nosotros tenemos duda, porque aquí no hay duda de que hay retracción del párpado, pero si nosotros tenemos duda de la retracción del párpado, nosotros podemos pedirle al paciente que mire hacia abajo
Y estamos viendo francamente la retracción del párpado superior en este paciente. Aquí, acuérdense también que la retracción palpebral puede ser asimétrica y que lo primero que tienen que pensar es en la enfermedad tiroidea siempre. A veces el paciente llega diciendo que nota que el ojo está más grande o un ojo está más pequeño y lo que está presentando solamente es retracción del párpado, como en este paciente, ¿ok? Que también está teniendo un poco de desplazamiento del globo ocular hacia abajo. Y esto se ve en etapas a veces más tardías de la orbitopatía disteroidea, donde ya hay afectación de los músculos que causan un estrabismo restrictivo. Ahorita vamos a ver de qué se trata eso, ¿no? Y en este paciente estamos viendo retracción del párpado superior y del párpado inferior, de ambos, que se ve mucho más en el ojito izquierdo, que incluso pareciera que tiene exoftalmos también. Bueno, también dentro de la enfermedad orbitaria nosotros tenemos que interrogar si hay disminución de la agudeza visual, porque eso también nos va a orientar acerca de la severidad de la afectación de la órbita cuando puede haber disminución de la agudeza visual por un proceso compresivo del nervio óptico, o sea, una neuritis óptica compresiva que a veces nos lleva a tomar decisiones quirúrgicas en el manejo del paciente. Mi paciente también puede tener diplopia debido a enfermedad orbitaria y esta diplopia, que significa visión doble, puede ser horizontal o puede ser vertical o puede ser mixta. ¿De qué depende? Pues del músculo que esté siendo o de los músculos que estén siendo afectados en el caso, ¿no? Bueno, mi paciente también puede presentar tosis, como en este caso, ¿ok? Debido a que hay aquí un proceso que puede ser inflamatorio eh, de la órbita, como lo es en este caso, que hay un proceso inflamatorio local con un proceso infeccioso porque se alcanza a ver secreción, un poco de secreción purulenta hacia el canto interno. Y en este caso, el paciente también tiene una tosis acompañada de un desplazamiento del globo ocular em, hacia abajo y hacia afuera. En esta otra imagen que ya la habíamos visto antes, pues el paciente también presenta una tosis que puede ser secundaria simplemente a enoftalmos debido a atrofia de la grasa orbitaria. Puede ser secundario a un proceso inflamatorio, ¿sí? O puede ser secundario. Puede ser secundario a un proceso inflamatorio de la órbita, obviamente puede ser un traumatismo, puede ser una, no sé, hasta un orzuelo, no pareciera que fuera el caso de esta paciente, pero un proceso inflamatorio muy severo puede ocasionar también la atrofia de la grasa y em, incluso la desinserción de la aponeurosis del elevador. Bueno, también nosotros tenemos que explorar en enfermedad de la órbita la presencia del lagoftalmos, que significa que hay un mal cierre de la apertura palpebral. Y por lo tanto, estamos viendo que el paciente puede tener exposición del globo ocular. Para nosotros aquí es muy importante que exploremos también si existe la presencia del fenómeno de Bell, que es que al momento de cerrar los ojos, cualquier paciente en condiciones normales, el globo ocular se va hacia arriba para proteger la córnea. Entonces, el que nosotros veamos solamente esclera, pues es mejor para el paciente que si no tuviera fenómeno de Bell, porque sabemos que la córnea se puede lesionar, puede hacerse una úlcera por exposición e incluso se puede perforar el globo ocular.
Ok, bueno. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, niños? Porque solamente estamos viendo síntomas de enfermedad orbitaria, ¿ok? Bueno, cuando nosotros vamos a revisar un paciente que tiene un problema orbitario, también nosotros no solamente vamos a ver, a hacer la inspección de lo que estamos viendo en el paciente, que si está simétrico, que si está proptósico, que si está desplazado, que si tiene el agoftalmos, ¿ok? Sino también vamos a palpar. Y vamos a palpar para saber en qué, si logramos determinar la presencia de alguna tumoración, si esa tumoración es rígida, si es suave, si está localizada, si es pulsante, si nosotros vemos que crepita la piel del párpado o si es doloroso a la palpación. ¿Alguien podría decirme qué pensarían ustedes si al palpar un párpado que está así de edematoso crepita? ¿Qué piensan que puede tener ese paciente? ¿Podría ser una fractura orbitaria? Sí, ¿y por qué hay crepitación en una fractura orbitaria? ¿A qué se debe la crepitación? No, ¿Por qué se Por produce los enfisema? porque hay un enfisema, pero sí es un enfisema, pero ¿por qué? Porque hay enfisema en una fractura orbitaria. ¿De dónde viene el aire? De la nariz. De los senos paranasales. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos un paciente que tiene el antecedente de un traumatismo en la zona orbitaria y que tiene de repente súbitamente edema de los párpados y que ustedes tocan la zona y crepita, no tienen, bueno, sí, sí hay que hacerle estudios, pero para hacer el diagnóstico no necesitan hacerle ningún estudio. Ese paciente tiene una fractura orbitaria, ¿ok? Y entonces, de hecho, hay pacientes que tuvieron el traumatismo, fueron a revisión, no tenían mayor problema y el paciente habla muy asustado, doctora, me soné la nariz y se me hinchó todo el párpado. Pues ya, agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. Y entonces resulta que ese paciente tiene fracturada la órbita y ahora hay que pedirle una tomografía comparativa de órbitas con reconstrucción 3D para que nosotros veamos dónde está la fractura, ¿sí? Entonces, bueno, más adelante vamos a ver lo de las fracturas, pero Em, la verdad es que las fracturas orbitarias desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del oftalmólogo, deben tratarse solamente cuando el paciente está teniendo diplopia o está teniendo atrapamiento de un músculo extraocular. Sin embargo, el criterio, a veces el criterio del maxilofacial o de la persona, a veces son los neurocirujanos los que reciben a estos pacientes, a veces los cirujanos plásticos se deciden a intervenir las fracturas del piso de la órbita, eh, pues justificando que pueden tener procesos infecciosos por comunicar dos cavidades que no tienen que estar comunicadas. Sí, obviamente no, para nosotros lo más importante es que no tenga diplopia y que no esté atrapado ningún músculo. Y obviamente podemos dar tratamiento con antibióticos profilácticos. Bueno, entonces, si mi paciente tiene una masa pulsátil, ¿qué, qué se les ocurre que puede, qué tipo de tumoración puede tener el paciente? Si es pulsátil. vascular. ¿Cómo dijiste? ¿Vascular? Vascular, sí, exactamente. O sea, si yo veo que tiene modificaciones con la posición o con la maniobra de Valsalva, pues yo tengo que pensar primero que nada que es un tumor vascular. Exactamente. Bueno, también los pacientes pueden tener alteraciones de la sensibilidad porque por el vértice orbitario también pues entran prácticamente todos los nervios craneales y
Y puede estar afectado también el trigémino, que es el nervio que da la sensibilidad de la cara. ¿Ok? Bueno, entonces, desde que nosotros estamos viendo al paciente en la inspección, podemos ver si el paciente tiene signos o síntomas inflamatorios, si hay cambios periorbitarios de la piel, si mi paciente tiene alguna lesión. En este caso, obviamente tengo que evertir el párpado y ver, este paciente tiene una tumoración que se aprecia a través de la conjuntiva tarsal. Si mi paciente tiene ataque al estado general, que también puede ser por un proceso infeccioso que con mucha frecuencia vemos mucoceles secundarios a sinusitis crónicas mal manejadas que pueden complicarse y que incluso el paciente puede fallecer por trombosis del seno cavernoso. Y es muy importante entonces que indaguemos el ataque al estado general, si el paciente ha tenido fiebre, si ha tenido pérdida de peso. Desde luego, tenemos que saber si el paciente es diabético, si es, o sea, todos sus generales del paciente, ¿no? Bueno, hay algunos estudios que nos pueden ayudar también para saber qué tipo de lesión tiene el paciente, pero siempre tienen que ustedes ir sobre una sospecha diagnóstica. Nosotros en este caso estamos viendo una tumoración vascular retroocular que está muy bien definida, que casi siempre corresponde a un hemangioma cavernoso que se puede disecar muy fácilmente, pero nosotros podemos ver aquí, a ver, espérenme. Nosotros podemos ver aquí un paciente que tiene, obviamente tenemos que haberlo revisado antes, pero esta tumoración corresponde a un mucocele, que es la tumoración quística adquirida más frecuente en los tumores orbitarios y que se ve en adultos, ¿ok? Generalmente, esta corresponde a un mucocele que está desplazando el globo ocular hacia afuera. Entonces, aquí estamos viendo también la presencia de otra tumoración quística que viene en la parte superior, en el techo de la órbita. Aquí se ve cómo ha penetrado a la órbita y esto también es un mucocele del seno frontal en este caso, ¿ok? Y para nosotros también es muy importante pues ver si la tumoración pues ha desgastado alguna de las paredes de la órbita, si la tumoración está bien definida, si está poco definida, ¿ok? Cuando nosotros queremos ver un tumor o una lesión ósea, siempre va a ser de mucha mayor utilidad pedir una tomografía computarizada. O sea, si yo quiero ver una fractura de la órbita, lo mejor que puedo hacer es pedir una tomografía. Si, si yo quiero ver otro tipo de tumores, pues puede ser que nos funcione una resonancia magnética, como en este caso que estamos viendo. Fíjense cómo este tumor está desplazando el globo ocular, incluso lo está comprimiendo. ¿Ok? También para nosotros es muy útil la ayuda del ultrasonido, que puede detectar alguna tumoración y nos puede incluso pues decir si esa tumoración es vascular, si es quística o, o darnos alguna información sobre si esa tumoración tiene calcio y podemos a través de eso confirmar una sospecha diagnóstica. ¿Ok? Bueno, dentro de lo que son las enfermedades infecciosas de la órbita, ya también lo habíamos visto o abordado cuando hablamos sobre párpados, cuando hablábamos de lo que son las celulitis preceptales y las celulitis orbitarias. Cristian, ¿tú te acuerdas cuál es la diferencia entre la celulitis preceptal y la celulitis orbitaria?
No sé si es para mí, pero es que unas están por delante del tabique y unas por detrás. No, mira, obviamente estamos hablando del septum orbitario, que una ya traspasó el septum orbitario y otra no, pero clínicamente, ¿cuál es la diferencia? ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia En, clínicamente? en la orbitaria hay dolor. Bueno, bueno, realmente puede haber dolor en cualquiera de las celulitis. ¿Cuál es la diferencia? Las diferencias clínicas. En la orbitaria hay oftalmoplegia. Sí, hay oftalmoplegia. Sí, pero em, el globo ocular en la celulitis orbitaria está afectado. O sea, ustedes pueden ver que el ojo está rojo, que hay limitación de la movilidad ocular, puede haber quemosis, puede haber alteración de los reflejos pupilares, alteraciones de la agudeza visual, que no hay en una celulitis preseptal. En la celulitis orbitaria va a haber fiebre también, ataque al estado general. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia fundamental, pero si nosotros no sabemos esas diferencias, pues no vamos a saber cuál es la urgencia para manejar a un paciente. ¿Ok? Bueno, aquí estamos viendo de nuevo lo que es la anatomía de la zona, como también podemos considerar dentro de la órbita la glándula lagrimal, la presencia de todos los músculos extraoculares, ¿sí? Em, Aquí estamos viendo el recto externo, el recto superior, aquí estamos viendo el oblicuo, aquí estamos viendo el orbicular, lo que es el elevador del párpado. Bueno, aquí estamos viendo el de Müller, que es un poco más pequeño, el elevador del párpado. Bueno, ok, entonces, la celulitis preceptal, es que esta parte de la celulitis preceptal y la celulitis orbitaria, a mí sí me interesa que ustedes la tengan muy clara, porque es muy importante porque ustedes pueden hacer el diagnóstico en estos pacientes. No necesitan ni siquiera tener una lámpara de hendidura y puede hacer la diferencia en un manejo más rápido de un paciente para evitar que el paciente pueda fallecer, ¿ok? Entonces, en el caso de una celulitis preceptal, si recuerdan, el septum orbitario es como una especie de malla que divide la órbita o las estructuras más profundas de la órbita de las estructuras más superficiales. Entonces, en la celulitis preceptal sí están afectados los tejidos blandos del párpado, pero no está afectada la grasa orbitaria que es más profunda. Puede haber edema de los párpados, puede haber hiperemia, dolor, aumento de la temperatura local. A veces incluso el globo ocular, no podemos explorar el globo ocular porque el párpado está muy cerrado, pero bueno, sí, por lo menos tenemos la obligación de explorar si se alcanza a ver que haya quemosis o no, que el ojo esté rojo o no, que por lo menos esa parte nos puede orientar. No va a haber exoftalmos, no va a haber alteración de la movilidad ocular, no va a haber disminución de la agudeza visual ni afectación del estado general del paciente y obviamente no pone en peligro la vida del paciente. Puede ser secundario a un trauma cutáneo, a una dacrocistitis, a un orzuelo. Es obviamente más común en adultos, pero también puede suceder en niños. Y por ende, los microorganismos más
frecuentemente involucrados, pues son bacterias gram positivas que se encuentran en la piel, en las mucosas de la nariz y los senos paranasales. Aquí estamos viendo algunas imágenes, por ejemplo, en este caso, que es una dacriocistitis aguda que tiene un proceso inflamatorio local. Sin embargo, estamos viendo que el globo ocular está normal, o sea, la conjuntiva está normal, la córnea, la pupila. Aquí estamos viendo un paciente con una celulitis que inició por un orzuelo. Fíjense nada más cómo se encontraba el párpado. Realmente muy inflamado que casi no se podía abrir. En este caso también un orzuelo que provoca un proceso inflamatorio muy agudo sobre el párpado superior, pero que no está afectando el globo ocular. Y aquí estamos viendo la exploración de ese niño que inició como un orzuelo y luego hizo la celulitis. Aquí ya está ya en un proceso de recuperación, pero este niño, como vieron en la foto anterior que casi no se podía abrir el ojo, nunca tuvo afectación del globo ocular. Fíjense cómo el globo ocular se ve la conjuntiva blanca, no tiene ninguna alteración en la movilidad ocular, ni en los reflejos pupilares, ni en la agudeza visual. Cuando nosotros tenemos una celulitis orbitaria y nosotros abrimos ese párpado que está inflamado, fíjense nada más, estamos viendo quemosis de la conjuntiva y estamos viendo midriasis. Esto es una urgencia. Este paciente se tiene que hospitalizar. Aquí incluso es muy probable que este paciente requiera ya de una terapia intensiva en este estado. La infección atravesó el septum, involucró la grasa de la órbita, limitó la movilidad ocular, el paciente puede tener diplopia, puede haber disminución de la agudeza visual, dolor espontáneo, quemosis de la conjuntiva, fiebre y ataque al estado general. Y estos pacientes llegan entonces con tosis y prácticamente con un ojo congelado que no se puede mover hacia ningún lado. La celulitis orbitaria, en teoría, es más frecuente en niños. Se asocia con infecciones de los senos etmoidales, otitis media o mastoiditis, y está asociada a la presencia de hemófilos influenza. Nosotros tenemos que descartar la presencia de mucormicosis en pacientes que tienen diabetes o que están inmunosuprimidos. Si ustedes se fijan, este paciente tiene una zona de necrosis aquí. Y cuando nosotros vemos necrosis en una celulitis, lo primero que tenemos que sospechar es mucormicosis. ¿Se acuerdan que en la época de COVID hablaban del hongo negro? ¿Sí? Y que era como que era algo muy novedoso, muy nuevo, muy que nunca había existido. Pero pues no es cierto, o sea, siempre ha existido. Hablaban de la mucormicosis. Lo que sucede es que pues el COVID era mucho más común en pacientes que tenían algún proceso eh, de su estado de salud, que estaban inmunocomprometidos o que eran diabéticos. Entonces, obviamente, en un paciente en terapia intensiva con muchas infecciones agregadas, pues son pacientes que tienen obviamente un riesgo muy aumentado de tener mucormicosis. Y la mucormicosis prácticamente es una sentencia de muerte. ¿Mm? Entonces, las celulitis orbitarias constituyen una urgencia médica. El proceso infeccioso puede extenderse por la hendidura esfenoidal hacia el seno cavernoso a través de las meninges y generar una meningitis purulenta o un absceso cerebral. Y estas también son complicaciones de las sinusitis mal cuidadas o mal manejadas, ¿ok? O que el paciente ignoró los datos de una celulitis, de una sinusitis. Aquí estamos viendo un paciente con mucor. Fíjense nada más, bueno, estamos viendo 3 pacientes con mucor. Es algo muy complicado. Ustedes pueden ver
a un paciente con una zona de necrosis en el párpado o por alguna zona del párpado. Y aun cuando esa zona de necrosis sea pequeña, a veces uno le advierte a los familiares que el paciente está en una situación grave, pero el paciente puede estar despierto. Lo que sucede es que el mucor progresa terriblemente. Imagínense este paciente que tiene esta zona de necrosis enorme y el mucor carcome las estructuras de la cara. Fíjense en en este paciente que ya está intubado. Y obviamente, pues son pacientes que tienen un porcentaje de fallecimientos muy altos. Entonces, para que nosotros pudiéramos contener una mucormicosis, necesitamos hacer un diagnóstico muy temprano. Sí, porque prácticamente, de verdad, cuando uno hace un diagnóstico de mucorcasi, estamos firmando el certificado de defunción al paciente. Si nosotros sospechamos el mucor desde que vemos una lesión de necrosis pequeñita, pues va a tener mucho más posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, los pacientes van a quedar con grandes secuelas porque el mucor carcome, se come las estructuras que está afectando y obviamente después va a tener algunos defectos, ya sea de los párpados o de algunas zonas de la cara que van a tener que ser reconstruidos. Y esos procesos son procesos muy largos. Entonces, estos pacientes requieren hospitalización. Hay un esquema inicial en niños con ampicilina sulbactam, 100 a 400 miligramos por kilo al día, cada 4 horas, cefalosporinas intravenosas, 3 gramos diarios en infusión lenta y 120 miligramos de gentamicina intravenosa 3 veces al día. En adultos se maneja ceftriaxona y clindamicina intravenosa, aunque en la actualidad nosotros estamos usando moxifloxacino intravenoso. Y el manejo es multidisciplinario por neurocirugía, otorrino y oftalmología. Bueno, entonces, las complicaciones de una celulitis orbitaria, pues también puede ser una periostitis o un absceso subperióstico, como estamos viendo aquí, y que estas tumoraciones pueden ser palpables y no deprimibles. Se palpan en el borde externo de la órbita y son extremadamente dolorosas a la palpación. Em, si el absceso es posterior, hay limitación de la movilidad ocular y puede haber proptosis leve y bueno, obviamente desplazamiento en dirección contraria al sitio donde se encuentra el absceso. Y si fuera muy posterior, el absceso va a afectar la hendidura esfenoidal por donde atraviesan el tercero, el cuarto y el sexto nervios craneales, que van a provocar, obviamente, pues total inmovilidad del globo ocular. Va a haber anestesia corneal porque por ahí pasa la rama oftálmica del trigémino. Va a haber congestión venosa y dolor, que es conocido como el síndrome de la hendidura esfenoidal o síndrome de Tolosa-Hunt, y puede complicarse con trombosis del seno cavernoso. Requiere tratamiento hospitalario con antibiótico terapia sistémica y drenaje quirúrgico. Su diagnóstico y seguimiento se hace mediante estudios tomográficos. Entonces, la trombosis del seno cavernoso consiste en una flebitis infecciosa de los troncos venosos que drenan en el seno cavernoso. Hay intenso dolor supraorbitario y afección de las estructuras de la hendidura esfenoidal. Pues ya hablamos, tercero, cuarto, quinto y sexto pasan por ahí. El ojo está inmóvil, va a haber midriasis, pues obviamente porque está afectado el tercer nervio craneal, por eso va a haber ptosis también. Y va a haber anestesia de la córnea. Existe edema de la papila, gran ingurgitación venosa, exoftalmos doloroso que progresa a bilateral. Fíjense cómo en esta imagen el paciente tiene quemosis de ambos ojos, proptosis de ambos ojos,
ataque al estado general con signos de irritación meningea, crisis convulsivas, fiebre elevada, y el manejo debe ser intrahospitalario por el neurólogo y el oftalmólogo y requiere tratamiento con antibióticos sistémicos y anticoagulantes. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Bueno, vamos a hablar ahora sobre enfermedades inflamatorias de la órbita. Vimos enfermedades infecciosas, ahora vamos a ir a enfermedades inflamatorias. De ellas, pues para nosotros la más importante es la oftalmopatía tiroidea y en segundo lugar el pseudotumor inflamatorio. ¿Ok? Entonces, la oftalmopatía tiroidea es la causa, eso es bien importante que lo sepan, o sea, ¿cuál es la primera causa de proptosis uni o bilateral de los adultos? La enfermedad tiroidea, ¿ok? La oftalmopatía tiroidea o la orbitopatía distiroidea. Tiene muchos nombres, pero todo es lo mismo. Puede haber un aumento, puede haber o no, un aumento de las hormonas tiroideas. Es más frecuente en mujeres, obviamente, y puede asociarse a otras enfermedades autoinmunes. Generalmente sucede en la cuarta a la quinta década de la vida y los pacientes pueden presentar, o sea, estamos obligados cuando nosotros vemos simplemente una retracción del párpado o una proptosis unilateral, tenemos que indagar síntomas tiroideos como son pérdida de peso, nerviosismo, irritabilidad, palpitaciones, debilidad y fatiga, temblores, taquicardias y otras arritmias. El tabaquismo, una vez más, empeora el pronóstico de estos pacientes. Entonces, nosotros tenemos que decirle al paciente que debe dejar de fumar. Pues hay pacientes muy desobedientes que siguen fumando, pero aun cuando dejan de fumar, el paciente que tuvo tabaquismo va a tener peor evolución que el que nunca ha tenido o el que nunca ha fumado. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo algunos datos que son muy sugestivos de oftalmopatía tiroidea. Entonces, estamos viendo en este paciente retracción palpebral del, pues, más o menos leve del ojo izquierdo que pudiera simular o exoftalmos de este ojo o el paciente a veces dice que el otro ojo se le está haciendo pequeño, ¿ok? Puede haber también retracción palpebral bilateral y asimétrica, o sea, puede ser que un ojo tenga más retracción que otro. Y en este caso, esta retracción del párpado, se fijan cómo pareciera como que el paciente está enojado, que le llamamos signo de Dalrymple, o la retracción palpebral bilateral severa. Fíjense nada más cuánta esclera está descubierta en este paciente, que es una retracción muy severa, o sea que es grave, que se llama signo de Kocher. Y el retraso del párpado en la mirada inferior, que es lo que decíamos cuando el paciente se retrae más cuando el paciente mira hacia abajo, que es lo que se llama el signo de Von Graf. Bueno, aquí vamos a hablar, entre otras cosas, de la miopatía restrictiva, que tiene que ver con un estrabismo restrictivo causado por el proceso inflamatorio de la órbita. A ver, ¿alguien me podría decir a qué se debe el exoftalmos y todos los cambios inflamatorios que suceden en la orbitopatía distiroidea? ¿Qué es lo que se deposita en la órbita? ¿Los anticuerpos, doctora? No. ¿Qué sustancia se deposita en la órbita? ¿Cuál es dijéramos, no, Perdón, glucosaminoglucanos. Sí, exactamente. Eso en muchas ocasiones es pregunta de examen, ¿ok? Entonces, que vemos glucosaminoglucanos en la órbita. Entonces,
todo el proceso inflamatorio que se desarrolla en la órbita provoca, primero que nada, proliferación de la grasa orbitaria así exageradamente. Ahorita vamos a ver también unas imágenes tomográficas, pero en los músculos extraoculares lo que sucede es un engrosamiento de los músculos que los hace rígidos. Y entonces el paciente empieza a tener dificultad en la movilidad ocular porque los músculos están gordos, lo que hace también que pueda verse el ojito muy rojo, ¿ok? En las zonas de inserciones de los músculos, el músculo está gordo, pero al mismo tiempo es un músculo que está rígido, que no se puede contraer o no se puede relajar tampoco. Y entonces, por ejemplo, en este caso, bueno, y los pacientes empiezan a tener diplopia en algunas posiciones de la mirada. Por ejemplo, en el caso de este paciente, está teniendo limitación en la mirada hacia arriba. Aquí está, se le está pidiendo al paciente que mire hacia arriba y mire en este ojito, que es el que tiene mayor exoftalmos y el que tiene más retracción del párpado. No se puede mover hacia arriba. El paciente está teniendo ahí diplopia. ¿Ok? Cuando mira hacia arriba. En el caso de esta imagen, el paciente se le está pidiendo que mire hacia abajo y el ojo derecho no se mueve. Entonces, aquí está teniendo limitación en la movilidad hacia abajo y este párpado está retraído. ¿Ok? También se ve la retracción palpebral en la mirada hacia abajo. Entonces, en el caso de la oftalmopatía tiroidea, quiero que piensen entonces que puede ser bilateral, puede ser asimétrica, puede parecer que solo está afectando un ojo. Entonces, el que sea unilateral no descarta que sea una orbitopatía tiroidea, por eso hay que observar los datos clínicos de la movilidad de los párpados, ¿ok? Y nosotros estamos viendo entonces cómo en este caso el paciente está teniendo está teniendo una retracción palpebral así exageradísima, está teniendo hiperemia en las inserciones musculares, pero este paciente pues también tiene exposición de la córnea, o sea, ese globo ocular no puede cubrirse con los párpados. Ese paciente vamos a necesitar hacerle algo. Probablemente no sabemos si tiene también alguna afectación del nervio óptico porque la grasa de la órbita esté comprimiendo el nervio. O sea, hay que hacer un estudio completo, pero ese paciente es muy probable que requiera tratamiento quirúrgico con una descompresión orbitaria. En este caso, la afectación es un poco asimétrica. Si se fijan, este ojo tiene mucha mayor exposición, tiene mayor retracción, hay exposición escleral inferior también. Y fíjense a lo que puede llegar un paciente que está teniendo una orbitopatía distiroidea que no es manejada adecuadamente, está desarrollando úlceras corneales por exposición. Ese paciente prácticamente está ciego. Ujú. O sea, hizo úlceras, y son úlceras no solo por exposición, sino que son úlceras que tienen bacterias y son globos oculares que a lo mejor terminan siendo eviscerados. Aquí estamos viendo algunos datos clínicos típicos de la orbitopatía tiroidea. Miren estos músculos extraoculares tan panzones, ¿sí? Que a nosotros nos dicen que tiene la silueta de una Coca-Cola, de las Coca-Colas que vienen, bueno, antes eran en envase de vidrio y ahora de plástico, pero que tienen el vientre del músculo está súper ancho, ¿ok? Ahora, imagínense ustedes, bueno, en este caso, un músculo se ve mucho más ancho que el otro. Probablemente el corte no está parejito para ver los dos músculos, pero miren estos dos músculos cómo están comprimiendo el vértice de la órbita. Entonces, el nervio óptico que pasa por esta parte, pues está siendo comprometido seriamente. El nervio generalmente tiene un trayecto en una S itálica.
¿ok? Y aquí está rectificado por la proptosis, bueno, por el exoftalmos. Entonces, aparte de eso, de que está rectificado, está siendo prácticamente aplastado o comprimido por estos músculos extraoculares tan gordos. Fíjense nada más, estos músculos, fíjense nada más el tamaño de estos músculos y aquí está el nervio. Entonces, pues son órbitas que están realmente eh, totalmente compactadas por la grasa de la órbita que está hipertrófica en estos pacientes, ¿ok? Entonces, estos estudios a nosotros nos sirven para definir más bueno, obviamente también la valoración clínica para definir cuál va a ser el manejo de estos pacientes, ¿ok? Entonces, bueno, con lo que respecta a la orbitopatía distiroidea, el manejo también puede ser médico y se tienen que manejar en muchas ocasiones esteroides cuando el nervio óptico está afectado y tenemos también que manejar em, inmunosupresores. En nuestro país hay solamente un inmunosupresor con el que podríamos contar. Generalmente nos auxiliamos de los reumatólogos, que son quienes manejan con más confianza los inmunosupresores, porque hay que hacer un estudio previo de los pacientes para descartar que tengan otras enfermedades que pudieran hacer manifestarse, que estaban dormidas y pudieran manifestarse en un paciente al cual se le inicia tratamiento inmunosupresor, como podría ser tuberculosis o sífilis. ¿Ok? Bueno, entonces, ahorita vamos a ver lo del tratamiento médico. El pseudotumor inflamatorio es una enfermedad que a lo mejor no es tan frecuente para el médico general, aunque a nosotros sí nos toca verlo en algunas ocasiones, que es caracterizada por una infiltración de la órbita que no es infecciosa ni es neoplásica y que tiene datos inflamatorios. ¿Ok? O sea, ni es tumoral ni es infecciosa, solamente es inflamatoria. Entonces el proceso puede mostrar predilección por alguna parte de la órbita o cursar con una afectación difusa de la órbita. Bueno, en estos pacientes podemos tener la sospecha diagnóstica porque el inicio es muy súbito, pero para que nosotros estemos seguros de que es un pseudotumor inflamatorio, pues hay que hacer una biopsia, porque el paciente también podría tener un linfoma o podría tener otro tipo de etiología en ese proceso que pareciera inflamatorio nada más. Entonces, los análisis histopatológicos revelan infiltración por células inflamatorias pleomorfas seguidas de fibrosis reactiva. La afectación unilateral es típica de adultos, aunque en los niños puede haber casos bilaterales. Ahora, cuando un paciente tiene un pseudotumor inflamatorio y empieza en un ojo o en una órbita y posteriormente me lo empieza a desarrollar en la otra, pues nosotros tenemos que estar seguros de que ese paciente tiene un pseudotumor inflamatorio. O sea, en un adulto es muy raro que sea bilateral, aunque puede ser bilateral, pero necesitamos descartar que ese paciente tenga un linfoma o tenga otro problema, otra patología sistémica. ¿Ok? La afectación o la extensión intracraneal es rara. Como ya les había dicho, también lo es la afectación simultánea de la órbita y los senos paranasales, que puede ser una entidad clínica distinta. La verdad es que se asocia a algunas enfermedades autoinmunes también. Entonces, aparecen de forma aguda o subaguda con enrojecimiento, tumefacción y dolor ocular y periocular. Y en niños puede haber también síntomas sistémicos. ¿Ok? Y estamos viendo como si fueran procesos o tumoraciones de bordes poco definidos, ¿ok? Y que cursan con mucha inflamación. Lo obligado es hacer una biopsia, aunque a veces se pueden dar tratamientos que son terapéuticos y diagnósticos con esteroides. Solamente que si el paciente tuviera un linfoma, es muy probable que va a mejorar con los esteroides. Entonces, pues lo ortodoxo es hacer una biopsia de la órbita. ¿Ok? Bueno.
Entonces, ¿cómo vamos a clasificar los tumores de la órbita? Pues los podemos clasificar de diferentes formas. En este caso, por una clasificación que nosotros llamamos topográfica, podríamos decir que los tumores de la órbita pueden ser primarios, secundarios, metastásicos o otros. Entonces, los primarios se originan en estructuras netamente orbitarias, ¿ok? Los secundarios provienen de estructuras adyacentes a la órbita, al globo ocular, a la conjuntiva, párpados, senos paranasales y tejidos intracraneales, ¿ok? O sea, dijéramos que los metastásicos, pues bueno, ya ustedes ya saben, se originan a distancia por un tumor primario que viene de otro lado y pueden ser clasificados como otros en enfermedades sistémicas que tienen focalización en la órbita, ¿ok? Bueno, entonces, si clasificamos histopatológicamente a los tumores, pues va a ser de acuerdo al tejido que dio origen al tumor y entonces lo podemos clasificar en vasculares, en neurales, de tejido fibroconectivo, óseo y cartilaginoso, adiposo y mixomatoso, de la glándula lagrimal, melanocitos, melanocíticos, linfoproliferativos o ectopias y defectos mesodérmicos. Si nosotros hablamos de los quistes orbitarios, podemos dividirlos en congénitos del desarrollo y adquiridos. Entonces, de los quistes, bueno, los quistes congénitos pues, se presentan al nacimiento. Los quistes del desarrollo, el más frecuente son los dermoides. Eso también puede ser pregunta de examen. Los dermoides que pueden contener pelo, uñas, dientes. Puede haber teratomas, cefaloceles, ojo quístico congénito y microftalmos con quiste. Pueden haber, de los quistes adquiridos, el más frecuente es el mucocele, ¿ok? Pero también puede ser meningocele de la vaina del nervio óptico, pueden ser quistes conjuntivales, lagrimales, del tracto respiratorio y quistes parasitarios. Para hacer el diagnóstico, la evaluación clínica es la principal herramienta para sospechar un diagnóstico. Los estudios de laboratorio y gabinete van a ser de considerable ayuda para el diagnóstico, pero acuérdense que tenemos que tener una sospecha diagnóstica, si no, no nos sirven de nada los estudios. Las imágenes de ultrasonido, de tomografía y de resonancia magnética son fundamentales para corroborar una sospecha diagnóstica clínica y bueno, el diagnóstico definitivo obviamente lo va a dar la biopsia. ¿Sí? En este caso, el quiste dermoide que es muy común es el quiste que llamamos de la cola de la ceja, que se ve aquí en esta tomografía y que se ve en niños. No es, bueno, puede verse en niños muy pequeñitos después del nacimiento y, y lo típico es que nosotros vemos un párpado en S itálica y aquí estamos sospechando la presencia del dermoide de la cola de la ceja. El mucocele, como ya les dije que es el quiste en adultos, el quiste adquirido más común, que es en este caso, esta paciente tiene un mucocele frontal. Bueno, este puede ser frontal porque aquí estamos viendo en la tomografía que no es frontal, ¿se fijan? Que aquí viene del seno
de este seno paranasal, que no es el frontal, porque si no estaría roto el techo de la órbita, es una lesión quística que está desplazando el globo ocular hacia afuera. Bueno, cuando nosotros vemos tumores vasculares, son generalmente desde el nacimiento y vemos tumoraciones como en este caso, que están en la zona del canto interno. Y fíjense cómo en este niño la tumoración creció significativamente y desplaza el globo ocular hacia afuera y un poco hacia abajo. Los tumores vasculares en los niños pueden ser manejados con propranolol y desaparecen, de hecho. Nosotros estamos viendo aquí algunos hemangiomas capilares en este niño. Acá estamos viendo un hemangioma o sospechamos la presencia de un hemangioma en esta zona del párpado inferior, que se puede apreciar incluso cuando desplazamos el párpado hacia abajo. Pueden haber algunas soluciones que pueden esclerosar los tumores vasculares también, como se puede hacer con algunas lesiones que se manejan con con intervencionismo, ¿ok? Bueno, de los hemangiomas, el hemangioma cavernoso es muy fácil de disecar. Fíjense, esta tumoración redondeada que está por detrás del globo ocular y cómo puede salir íntegra sin darnos mayor problema. Este es el paciente y lo único que estamos viendo en este paciente es exoftalmos con un poco de retracción del párpado inferior. Los pacientes también pueden tener algunos tumores de los músculos que son malignos, como puede ser de los músculos y de los huesos, como puede ser un osteosarcoma, como puede ser un fibrosarcoma o como puede ser el rhabdomyosarcoma. Y estamos viendo, por ejemplo, en este paciente una tumoración enorme que viene de la parte superior de la órbita que ocasiona desplazamiento del del globo ocular hacia abajo. Y en este caso estamos viendo esta tumoración como lobulada que se aprecia hacia el techo de la órbita, pero que la podemos ver por detrás de la conjuntiva, y estamos viendo tumoraciones eh, muy, eh, muy irregulares. Y en el caso de los niños, para nosotros es muy importante descartar la presencia de un rhabdomyosarcoma, que son tumores muy agresivos que cursan con inflamación severa y dolor. Y en el caso de este tipo de tumores, pues los tratamientos tienen que ser también muy agresivos. A los pacientes se les puede dar quimioterapia, pero también se tienen que hacer exenteraciones orbitarias, o sea que podemos no solamente quitar el globo ocular, sino hacer una resección completa hasta de los párpados y dejar la órbita totalmente descubierta. Eh, Estos pacientes pueden tener buen pronóstico si se diagnostican a tiempo, aunque la verdad el manejo pues es muy agresivo y después pues la reconstrucción es un poco, bueno, se deja que se cubra la órbita por una granulación espontánea y posteriormente se colocan algunas prótesis de la cara que tampoco son pues tan bonitas, ¿verdad? Pero por lo menos se salva la vida de los pacientes. En el caso de los tumores metastásicos, pues estamos obligados a descartar la presencia de tumores pulmonares, ¿sí? Que den metástasis hacia la órbita. Aquí estamos viendo estas tumoraciones o algunas tumoraciones abdominales que también pueden afectar o dar metástasis a la órbita. Y bueno, por último,
creo que es el último tema. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Déjenme ver nada más. Sí. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Porque vamos a hablar acerca de las fracturas de la órbita, que también un poco, lo que pasa es que prefiero que hablemos aquí porque luego también en urgencias hay que tocar fracturas de la órbita. Y como ya habíamos hablado que la órbita está hecha especialmente para proteger el globo ocular, sin embargo, hay algunas agresiones hacia el globo ocular que pueden romper alguna de las paredes de la órbita debido, primero que nada, a su mm, debido a ciertas condiciones. La pared más delgada de la órbita es la pared medial, que generalmente está, bueno, es como muy delgada porque es la lámina papirácea del etmoides. Esa es la parte más delgada de la órbita. Sin embargo, la zona que se fractura con más frecuencia por el mecanismo de agresión hacia el globo ocular es el piso de la órbita. ¿Ok? Y como se veía en la imagen anterior, cuando puede ser un puñetazo, pero puede ser una pelota de tenis que golpea la zona de la órbita y lo que se vence es el piso de la órbita. Aquí estamos viendo una pelota de béisbol, imagínense nada más, qué horror. Estas son pelotas muy fuertes, muy rígidas, y si recibe un golpe el globo ocular, pues lo primero que se vence es el piso. Entonces, lo que puede suceder es que el músculo recto inferior quede atrapado en la fractura del piso. Generalmente es mucho más común que un recto inferior se atrape en fracturas pequeñas que en fracturas grandes. ¿Ok? Entonces, sin embargo, una fractura grande incluso, pues sí puede ocasionar hipoftalmos, como es en este caso del globo ocular, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que el niño recibió un trauma en la órbita izquierda y que en la mirada hacia arriba el globo ocular no se puede mover. ¿Por qué? Pues porque el recto inferior está atrapado en la fractura. Aquí se liberó la fractura y se liberó el músculo de la fractura y pues quedó el aspecto final es muy favorable. En este caso estamos viendo que el paciente no solamente pareciera en enoftalmo, está en hipoftalmos y también condicionado por un traumatismo, y en estos casos lo que nosotros hacemos es colocar una malla de titanio en el piso de la órbita. Primero, obviamente, se liberan los tejidos de la órbita que están desplazados hacia el seno maxilar generalmente y, em, y posteriormente se coloca la malla. Entonces, no es tan simple como se ve. A veces, aunque son mallas muy delgadas, a veces el globo ocular no queda exactamente en la posición correcta. A veces los pacientes cursan con un poco de diplopia después de la cirugía. A veces hacen un poco de reacción a la malla de titanio. Hay eh, se han intentado algunos otros materiales este, mm, algunos tipos de malla, de pisos reabsorbibles, pero a veces se reabsorbe y queda el defecto del hueso, o sea, no sana el defecto y vuelve a ese hipoftalmos al globo ocular, entonces es un poco complicado. Entonces, aquí se está viendo como la órbita, bueno, como el globo ocular quedó en buena posición después de la colocación de la rejilla. Y aquí están los dos pedazos de hueso que quedaron hacia el seno maxilar. Y bueno,
No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Yo sí, doctora. Bueno, habían dicho que por enfermedad de tiroidea solamente era por GAGs. También, leí que también se podía por colágeno, bueno, lo que se depositaba. No sé si es correcto o no. Pues no, más bien es por los glucosaminoglicanos, ¿ok? Y es un proceso inflamatorio de toda la órbita. Bueno, entonces, ¿alguien más? Quería ver si checamos, si terminamos de checar lo de la exploración del fondo del ojo que nos había faltado. Creo que íbamos a revisar, ya habíamos visto mácula, ¿verdad? ¿Qué No, nos doctora, creo que apenas íbamos a empezar con mácula. O sea, nos quedamos en papiledema y eso. La diferencia entre Ah, papiledema y neuritis. sí, ¿Mm? Sí, ¿verdad? Eso sí ya lo habíamos visto. sí. ¿Cuál era la diferencia? De todas formas, lo vamos a revisar un poco en neurooftalmo, pero sí me gustaría que lo tengan más o menos clara la diferencia entre papiledema, papilitis o neuritis óptica de la cabeza del nervio y la neuritis retrovulvar. Entonces ya dijimos, como repaso, que las principales diferencias es que el papiledema va a ser bilateral porque es secundario a hipertensión endocrinal, obviamente. Que en general no hay alteración de la agudeza visual, salvo que le hiciéramos un campo visual, veríamos que está aumentada la mancha ciega, pero esto es porque la cabeza del nervio está inflamada. Pues se va a ver todo el típico fondo de ojo del papiledema, que es una papila hiperémica con vasos tortuosos e ingurgitados. Puede haber hemorragias rodeando el disco. Sin embargo, los reflejos pupilares van a ser normales y el tratamiento va a ser restablecer la presión normal intracraneal, ¿no? En el caso de la papilitis del nervio óptico, pues el fondo del ojo es igual al de un papiledema, sin embargo, generalmente solo es unilateral. Sí puede ser bilateral, pero en general va a ser unilateral. Y el paciente lo que va a tener es una disminución severa de la agudeza visual, ¿sí? Y el tratamiento de este paciente, bueno, este paciente va a tener el defecto pupilar aferente que ya hemos hablado, como o pupila de Marcus-Gunn, que es que la luz que ponemos sobre el globo ocular provoca miosis y después la pupila, aún con la luz sobre el ojo, se va a ir dilatando lentamente, ¿ok? Entonces, el tratamiento es con esteroides y en el caso de la neuritis retrovulvar, los síntomas del paciente, que es la disminución de la agudeza visual severa, eh, va a estar presente. Sin embargo, la diferencia va a ser que hay dolor a la movilidad ocular porque está inflamado por detrás de la parte orbitaria donde está el cono muscular y entonces hay dolor a la movilidad ocular y el fondo del ojo es normal. ¿Ok? Esa es la diferencia. La neuritis retrovulvar, el fondo del ojo es normal, sin embargo hay disminución severa de la agudeza visual con afectación de los reflejos pupilares, ¿eh? Porque puede llegar un paciente a urgencias que me diga que no ve o que tiene muy disminuida la agudeza visual, pero si tiene los reflejos pupilares normales, pues yo sé que ese ojo ve, que a lo mejor está teniendo una crisis conversiva o está teniendo una migraña de esas migrañas que afectan la movilidad ocular o los nervios craneales y entonces, bueno,
Solo hay que estarlo observando, pero la diferencia son los reflejos pupilares, o sea, disminución de la agudeza visual, alteración de los reflejos pupilares y fondo de ojo normal y dolor a la movilidad ocular. ¿Ok? ¿Tienen duda de estos, de la diferencia entre los tres? Chicos, ¿alguien tiene duda? Bueno, entonces aquí estamos viendo algunas alteraciones de la mácula que podemos ver clínicamente. Estamos viendo una lesión redondeada en la mácula que pareciera una coroidopatía serosa central, ¿sí? Que es un desprendimiento seroso de la retina. En este caso pareciera una enfermedad de Best, que es algo, dijéramos, también puede ser parecido a la coroidopatía serosa central, pero parece más una yema de huevo en esta zona y es una enfermedad congénita que para diagnosticarla, pues tendríamos que verla en esta etapa, porque si no, finalmente lo que vamos a ver es una cicatriz en la mácula y podríamos pensar que es una degeneración macular relacionada a la edad, ya en una etapa cicatrizal por una membrana neovascular. Cuando nosotros vemos una mancha obscura como de sangre en la mácula, pues lo que tenemos que pensar es que ahí hay una membrana neovascular por debajo. Obviamente los datos clínicos de los pacientes son importantes. Cuando hay afectación de la mácula, en estos casos puede haber metamorfopsias, o sea, el paciente va a ver las líneas un poco distorsionadas o puede ver un escotoma relativo central. ¿Ustedes me pueden decir con qué estudio podemos dar seguimiento a una degeneración macular relacionada a la edad en variedad húmeda? ¿Con qué estudio clínico le podemos dar seguimiento? Clínico, ¿eh? Y luego ya me dicen también de gabinete. ¿Con qué le podemos dar seguimiento a una enfermedad de la mácula? Clínicamente, ¿qué le puedo hacer? ¿O qué le puedo dar a mi paciente para vigilarlo? ¿Cómo checo cómo le doy seguimiento a una enfermedad macular clínicamente? ¿Nadie sabe? ¿Emanuel? Pues no sería necesario hacer una fondoscopía, pues no sé, periódicamente. Bueno, eso sí, pero a ver, díganme, ¿tú qué le dices al paciente que podría ser una señal de alerta para que el paciente acuda a consulta? O sea, yo le digo, le voy a dar esta cartilla, ya no les puedo decir más, ¿eh? Como para que usted revise su visión y si usted nota que su visión se ve alterada, tiene que acudir ¿Sería con la rejilla de Amsler, doctora? Sí, con la cartilla de Amsler le doy seguimiento a una enfermedad de la mácula, ¿ok? Y obviamente, ¿con qué estudio de gabinete le harían? ¿Una OCT? Una OCT de la mácula, sí. Ok, con eso ya vamos viendo si el paciente, la membrana creció, si no creció, si disminuyó, si, y obviamente estar checando la agudeza visual en sus controles en el consultorio, ¿no? Entonces, bueno, estas lesiones es que son puntitos amarillitos en la mácula, ¿cómo se llaman? Gustavo, ¿cómo se llaman estos puntitos? Que son depósitos de lípidos. ¿Drusas? Drusas, exactamente. Bueno, y cuando nosotros vemos exudados así en formas redondeadas o circinadas, debemos pensar que tal vez ahí en medio hay una membrana neovascular, ¿ok? Hay que pedir una OCT y también se puede pedir una fluorangiografía de la retina. Y bueno, aquí estamos viendo un súper agujero de la mácula, enorme, enorme.
¿ok? En la última imagen estamos viendo una estrella macular con una retina muy pálida en esta imagen. Y acá estamos viendo una cicatriz pigmentada corioretiniana con otra, como otra siembra a un lado que hacen sospechar una cicatriz por toxoplasmosis congénita. Y en este caso estamos viendo unas zonas de atrofia corioretiniana con pigmento que pudieran relacionarse con una coroidomiopatía miópica, ¿ok? En una miopía muy alta. Bueno, entonces vamos a pasar a platicar un poco sobre lo que tenemos que ver en los vasos de la retina cuando checamos el fondo del ojo. A mí me mandó, una de sus compañeras me mandó un comprobante de asistencia al curso del fondo de ojo que fue la semana pasada. Les pido que los que hayan asistido, necesito que me manden comprobante, el comprobante de asistencia al curso, porque les voy a dar 5 décimos en su calificación final del segundo parcial. Se los pido para que me lo manden a mi WhatsApp, por favor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que estudiar de los vasos? Entonces, déjenme ver una cosa nada más. Bueno, a ver, Wendy, ¿estás por ahí? Wendy Yesenia, ¿no estás? A ver, déjenme ver si está. ¿Alguien aparte de Wendy fue al curso? Yo, doctora. Yo, doctora. Ok, bueno, Yo, doctora. les encargo que me den que me manden su comprobante, ¿eh? Pero quería saber, ¿qué les parece a ustedes el curso? ¿Creen que haya sido útil para ustedes? Yo digo que sí, porque prácticamente vimos el curso enfocado a retinopatía diabética, que es lo que mayormente vamos a ver. Y Ujú, nosotros, como siendo doctores de primer contacto, por así decirlo, es lo ajá. que más podríamos llegar a ver y pues llegar a un buen diagnóstico. Incluso, bueno, al final estuvo el taller de fondo de ojo y con eso, bueno, a mí se me gustó bastante, o sea, sí me ayudó con la práctica también. Ay, qué bueno, porque de eso se trata, ¿no? O sea, de hecho, para que ustedes puedan ver fondo de ojo, pues necesitan estar viendo muchos fondos de ojo para que puedan alcanzar a ver algo. O sea, al principio no se ve nada, es lo normal, pero si no intentamos no vamos a ver el fondo del ojo y desde luego diagnosticar una retinopatía diabética pues es muy importante. Em, pues sería maravilloso en un médico de primer contacto, pero también es muy importante en otros médicos especialistas, ¿no? Que a veces tienen incluso temor de intentar ver el fondo de ojo siquiera. Entonces, bueno, vamos a hablar de los vasos de la retina que penetran en el ojo, pues que ya saben que es la arteria y la vena central de la retina, que se dividen en 4 troncos principales. Entonces, obviamente, estos troncos tienen que ver con los cuadrantes en que se divide la retina, que son superior e inferior, temporal y nasal. ¿Ok? Entonces, em, se supone que nosotros debemos fijarnos si se ve el latido de los vasos centrales de la retina. Eh, con frecuencia, lo que vemos latir es más bien la vena central de la retina y no la arteria.
porque ya ven que a veces comparten la misma adventicia y se transmite el pulso hacia la vena. Si llegáramos a apretar con el dedo el globo ocular, o si la presión ocular estuviera muy alta, podríamos observar el latido de la arteria central de la retina. Entonces, como ya habíamos hablado, así como la retina es transparente, los vasos también son transparentes. Entonces, lo que estamos viendo con el oftalmoscopio en realidad es la columna de sangre y los reflejos que producen las paredes de los vasos. Por eso, cuando vemos un reflejo aumentado, pues estamos hablando de que los vasos tienen cierto grado de aterosclerosis, ¿ok? En el fondo del ojo, la relación de las arterias y las venas es diferente al resto del cuerpo. O sea, en el fondo del ojo la vena es más gruesa que la arteria y la relación es, en el tamaño es 2 a 3, o sea, 2 de la arteria por 3 de la vena. Los capilares, los capilares son impermeables y contribuyen a la existencia de la barrera hematorretiniana. Bueno, ay, espérenme que no puse. Bueno, ok. Entonces, también una parte importante es ver en el fondo del ojo lo que son algunas alteraciones propias de la retinopatía hipertensiva, que son justamente el reflejo arteriolar aumentado. Acuérdense, a lo que nos referimos es a que el vaso, miren cómo se ve, no se ve prácticamente la columna de sangre y los cruces arteriovenosos que pueden permitirnos hacer las clasificaciones de la retinopatía hipertensiva. Fíjense cómo se ve el reflejo arteriolar aumentado y los cruces arteriovenosos, en este caso, que a lo que llaman el signo de Salus, el signo de Bonnet, donde el vaso posterior al cruce se ve ingurgitado y tortuoso, ¿ok? El, el, em, el signo de Gunn también. Y estamos viendo aquí una arteriola en hilo de plata donde no se ve absolutamente nada de trayecto de los vasos, pareciera un vaso fantasma, ¿ok? Y también estamos viendo la presencia de algunas hemorragias en flama y exudados algodonosos. Ok, bueno, aquí estamos viendo también algunas dilataciones oculares de los vasos con algunas hemorragias pequeñas, microhemorragias, la presencia de algunas irregularidades en el trayecto de los vasos, aquí vasos en salchicha, que nos hablan también de aumento de la viscosidad sanguínea propia de algunas enfermedades, como puede ser la policitemia, que puede ser la policitemia vera o la policitemia secundaria a un paciente, no sé, con EPOC, por ejemplo. También las enfermedades que cursan con aumento de la viscosidad sanguínea, como es ay, no sé por qué se me olvida siempre. Esta enfermedad hematológica que es un tipo de cáncer con aumento de las células plasmáticas, que es ay, no sé, todo el tiempo se me olvida el nombre. Vemos aquí la presencia de algunos ateromas, ¿ok? Y muchas proliferaciones finas, si se fijan aquí. Algunas que crecen en las arcadas y algunas proliferaciones fibrovasculares. Estas proliferaciones se pueden ver en algunos pacientes como una complicación de alteraciones de oclusiones vasculares. O sea, todo lo que provoque isquemia de la retina va a terminar en una proliferación de vasos sanguíneos que no es normal. ¿Ok? Aquí también estamos viendo la presencia de unos ateromas, muchos ateromas en las arteriolas. Aquí también.
que pueden ser precursores de una obstrucción arterial o venosa. Aquí estamos viendo la estrella macular nuevamente y el borramiento de los bordes del nervio óptico que podría corresponder a una crisis hipertensiva aguda, ¿ok? Con algunas hemorragias en la cabeza del nervio. Podemos ver también envainamiento, se llama esto, de los vasos sanguíneos, que si nosotros lo vemos en una fluorangiografía se va a ver como vasos en el lecho, ¿ok? Y que se presentan en algunas enfermedades autoinmunes que cursan con vasculitis, ¿ok? En este caso también estamos viendo manchas de Roth en un paciente con una papila que se ve como si estuviera floreciendo y una retina muy pálida. Ok, y estamos viendo aquí las alteraciones en las obstrucciones vasculares, que en este caso es una obstrucción de arteria central de la retina que cursa con la presencia de la famosa mancha rojo cereza. Y en este caso, un paciente que tuvo la fortuna de haber tenido una obstrucción de arteria central de la retina con la presencia de arterias ilioretinianas que están conservando la visión central de esta retina. Entonces, la visión ahí va a ser menos alterada que en un paciente que no tiene la presencia de las ilioretinianas. Como secuela, dijéramos, en un paciente que tuvo una obstrucción de arteria central de la retina, acuérdense que las obstrucciones arteriales se ven en una retina pálida porque ya no puede entrar sangre al ojo porque la arteria es la que se tapó. Y finalmente vemos vasos muy delgados y papilas pálidas en un paciente que tuvo una obstrucción antigua de arteria central de la retina. Ahora, ¿qué pasa en las obstrucciones venosas? Las obstrucciones venosas son congestivas y son hemorrágicas. ¿Por qué? Porque la arteria permite la entrada de sangre, pero la vena está tapada y no tiene por dónde salir la sangre. Entonces, lo que sucede es que hay una trombosis venosa que provoca, bueno, primero tortuosidad venosa y posteriormente ruptura de los vasos y entonces se ven todas esas hemorragias. Aquí todavía se ven algunas hemorragias en flama y muchos exudados. Las obstrucciones venosas pueden ser isquémicas y no isquémicas. Y cuando son isquémicas seguramente van a requerir tratamiento con antiangiogénicos y fotocoagulación con láser. ¿Cómo puedo saber clínicamente que una obstrucción es isquémica? Porque a ese paciente le va a bajar mucho más la agudeza visual que a un paciente que tiene una obstrucción no isquémica, ¿ok? Pero desde luego la fluorangiografía es la que nos va a dar la clave para el momento en que tenemos que fotocoagular a ese paciente. Y en este caso, esta paciente está teniendo una obstrucción de una rama venosa nada más que sí afecta un poco la mácula, ¿ok? Y se ven muchas hemorragias y algunos exudados blandos. Bueno, en este caso estamos viendo igual algunas hemorragias, exudados blandos, exudados duros, microhemorragias, una vez más exudados blandos y estamos viendo exudados duros en la mácula, algunas hemorragias, los exudados blandos o algodonosos, que acuérdense que son los más peligrosos porque nos hablan de infartos en las capas de la retina y en este caso también estamos viendo borramiento del nervio con algunas hemorragias y exudados. En este caso ya estamos viendo el resultado de proliferaciones fibrovasculares donde apenas se adivina la cabeza del nervio óptico y todo lo demás son zonas de fibrosis con algunos vasos anormales. Estamos viendo igual la presencia de la papila óptica con algunas hemorragias y se ve un poco borroso porque hay una hemorragia vítrea y la presencia aquí de una hemorragia que pareciera, bueno, que es de la rama temporal inferior y que nos habla de que allí, obviamente cuando hay sangre,
hay proliferaciones, ¿ok? Entonces también aquí estamos viendo hemorragias subhialoideas que están o prerretinianas que están en contacto con la retina, igual que en este caso, una hemorragia subretiniana, digo, prerretiniana, pero que está atrapada entre la hialoides y la retina y que esta sangre es tóxica y tenemos que provocar la salida de la sangre, ya sea con la ruptura con láser de Jack de la hialoides o en su caso hacer una vitrectomía para retirar toda esta sangre que hay ahí. Una vez más, la presencia de proliferaciones con sangrados, miren cuántas proliferaciones, vasos anormales, exudados duros y muchas microhemorragias. Aquí estamos viendo lo que corresponde a las huellas del láser. ¿Ok? Aquí se está viendo cómo el láser se está disparando sobre la retina y deberían de quedar huellas así blancas en una fotocoagulación reciente. Aquí estamos viendo muchas microhemorragias y algunas proliferaciones del paciente. Aquí son huellas de láser antiguas que podemos ver en el fondo del ojo. En este caso, que podríamos confundirlo como huellas de láser, pero en realidad es una patología de la retina que se llama en huellas de oso. ¿Ok? Pero no son huellas de láser. En este caso sí estamos viendo muchas huellas de fotocoagulación, incluso en la zona macular. Obviamente han dejado libre la mácula, pero todas estas son huellas de láser que ya están, se van tornando pigmentadas y en este caso estamos viendo una cicatriz macular, ¿ok? Bueno, aquí estamos viendo la presencia de algunas corioretinitis, la retina muy edematosa con algunos exudados blandos. Esto es lo que llamamos bueno, estos son datos de vasculitis. Ya no solo son envainamientos, miren cómo se ve el fondo del ojo como lo que llamaban papas con catsup, o queso con catsup, que corresponde a corioretinitis y que en muchas ocasiones puede ser secundario al virus de la inmunodeficiencia humana. En este caso, estamos viendo algunas zonas de cicatrices con algunas zonas de crecimientos fibrovasculares que pueden corresponder a toxocariasis, por ejemplo. Y acá estamos viendo algunas imágenes de desprendimientos de la retina. Estamos viendo las líneas de demarcación, una retina muy pálida, ¿ok? Igual aquí pareciera más bien no es un DR, sino una fractura coroidea que está pasando por la mácula y que es secundario a un traumatismo ocular y que va a ocasionar mucha alteración en la capacidad visual del paciente. Aquí sí estamos viendo una línea de demarcación de un desprendimiento de retina que se ve un poco plano, pero que está afectando ya la mácula. Y acá estamos viendo ya la retina normal y la papila óptica. Bueno, entonces, esta clase que les he ido pasando por episodios, para mí es muy importante que ustedes tengan esas imágenes en la cabeza porque pueden ser orientadoras acerca de muchas patologías, no solo oculares, sino sistémicas de los pacientes. Y antes que nada, antes de ser oftalmólogos y antes de ser cardiólogos y antes de ser internistas o nefrólogos o ginecólogos o cualquier especialidad que ustedes gusten y manden, antes que nada somos médicos y debemos tener ese conocimiento general para poder orientar a los pacientes y para poder nosotros canalizarlos oportunamente. Y justamente esta imagen que me gusta tanto, que es como si nosotros exploramos el globo ocular, más bien el fondo del ojo, nosotros podemos descubrir un universo entero. O sea, no es nada más que lo que románticamente se dice de que los ojos son el espejo del alma. Pues los ojos son el espejo de muchas enfermedades sistémicas, no solamente oftalmológicas. Y
ustedes tienen que tener ese conocimiento para poder hacer los diagnósticos oportunos, ¿ok? Entonces, nosotros podemos tener todas las manifestaciones clínicas a la vista de los pacientes y sin embargo, esas manifestaciones no ser capaces de verlas porque no tenemos idea de que esa patología exista. Entonces, para un médico siempre es muy importante estar leyendo, estar estudiando, estarse informando. A veces el mismo paciente presenta un reto para uno y se tiene que poner a leer y a estudiar a enterarse de una patología que a lo mejor nunca habíamos oído o nunca habíamos tenido un paciente con esas características, pero sí es muy importante que nosotros consideremos justamente esa frase tan, pues para mí tan sabia que dice, el ojo ve solo lo que la mente está preparada para comprender, o lo que corresponde a lo mismo de que los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces, si nosotros no sabemos, no vamos a buscar en los pacientes lo que nos va a servir para confirmar o para descartar un diagnóstico. Entonces, como decía Claude Bernard, el experimentador que no sabe lo que está buscando, pues no comprenderá lo que encuentra. ¿Se acuerdan que les dije del paciente que tenía una fístula carotídeo cavernosa y que el doctor le pidió la tomografía y pues nunca manda ni siquiera un diagnóstico probable, pues el radiólogo, imagínense cuántas imágenes salen de una resonancia magnética o de una tomografía y si no sabemos qué estamos buscando, ¿cómo puede ayudarnos el estudio a hacer el diagnóstico? Entonces, la verdad es que tenemos que tener una idea de las patologías, una idea del diagnóstico para que podamos realmente solicitar los estudios que sean necesarios y que sean útiles para nosotros y para hacer un diagnóstico. Entonces, y bueno, pues si también filosofamos un poquito, pues podríamos también dejarlos pensando en que no todos los ojos cerrados duermen, ni todos los ojos abiertos ven. Entonces, esta diapositiva, pues para mí es muy importante porque yo quiero que ustedes estén conscientes de la responsabilidad que implica ser médico y que ustedes tienen ahorita pues por venir en un futuro bastante cercano, pues un golpe de realidad que es el ENARM y que a veces yo sé que no siempre las cosas son tan justas como debieran ser, pero que uno tiene que tratar de estar lo mejor preparado para poder conseguir lo que uno quiere y que uno tiene que luchar por lo que en realidad desea, anhela, por lo que lo apasiona y no que voy a estudiar, voy a hacer la especialidad para la que me alcance o voy a hacer la especialidad que yo quiero hacer. De verdad, creo que aún no es tarde para que ustedes dediquen todo su empeño en prepararse, porque de verdad a mí me causa mucha tristeza, me frustra, o sea, entiendo lo que pasan los muchachos pues cuando tienen algunos contratiempos en esos procesos de selección, pero quiero decirles que